Saludos a todos, muy buen Nikanash, buen aquí y ahora. Estamos en el programa Tantún Catún, 4 de mayo, 2 hierba, Ome Malinali, y en maya sería, déjenlo cambio, KEP, 2 escala. Toma decisiones, concentra tus esfuerzos, usa tu capacidad de sanación para sanarte a ti y a los demás. Estamos aquí con Frank Díaz, Mónica Núñez, y acaba de entrar Omey, a ver si está bien la conexión. ¿Cómo están? Buen día. Saludos, ¿cómo estás tú? Saludos a todos. Sí. Así es. Antes de aclarar que Omey me está escribiendo, dice que está en viaje al pueblo maya de Tusic, que tratará de conectarse, de participar según como esté la conexión. ¿Ok? Sí. Cuando pueda, sí. Así es, ellos están haciendo, bueno, no está solo, anda con otros 2 o 3 compañeros y están haciendo un recorrido por varios pueblos mayas. Ya después él nos comentará de qué se trata. Tengo entendido que van a hacer una actividad hoy en, creo que en una iglesia abandonada, algo así. Hola, hola. Omey. Hola. ¿Me oyen? Hola, ¿me están oyendo? Hola, hola. Sí, Omey. yo los oigo. ¿Sí me oyen ahí? Sí, es necesario que apagues el micrófono, hay mucho ruido. Hola, hola, hola. Ajá. Pero ¿sí se ve? Se ve, no te veo, pero ¿Sí me oyen? te escucho. Te escuchamos con retardo. ¿Ok? Ok, bueno, estamos aquí jugando Patoli. Ah, ok. Estamos en una fototeca. Pues estamos en una actividad de difusión. Ah, muy bien. Pensé que estaban en la carretera. Está muy bien, Omey. Oye, ¿puedes apagar el micrófono para poder continuar con el programa? Hay mucho ruido. Ok. Chinawi, sobre lo que me preguntas, día de hoy, EP significa la actualidad en maya, escalera, o escala, igual. Y entonces el concepto viene de escala o escalera de cuerda tejida. ¿Okay? No escalera de piedra. De las escaleras de las pirámides, eso es Shem-Tum, es diferente. Pero es escala de cuerda tejida. La cuerda se hacía con hierba y este es el día de hierba. En la zona maya en la zona náhuatl se llama malinali, que no significa propiamente hierba, significa hierba torcida para hacer una cuerda o una soga. Y también lo interpretaban como escoba, es decir, hierbas atadas para barrer. El nombre propio de la hierba en náhuatl es chihuitl, pero al signo no le llamaban chihuitl, le llamaban malinali, que son los usos de la hierba. De todas maneras, lo que hay detrás de este signo es el manejo de hierbas medicinales y psicoactivas. Este es el signo de los médicos. Entonces, yo me imagino que en un origen su nombre era directamente hierba, pero con el tiempo ese nombre pasó a significar los usos que se le daban a la hierba. ¿Ves? Y entonces el nombre propio de la hierba, por lo menos en náhuatl, se aprovechó el nombre de Xiu, el color verde. Pero estamos hablando de una deriva de miles de años, es decir, de mucho antes de que surgieran las lenguas náhuatl y maya. Es lo que te puedo decir sobre el signo de hoy. ¿Fue lo que me preguntaste?
Ok. Para aclarar un Sí, poquito, porque, bueno, pues no se vayan a confundir y pensar que es otro sí. calendario. Pero bueno, de Hoy es todas el formas, segundo día, esto importa mucho, es el segundo día de la trecena de mono de Osomatli, o Somatli, como se decía en Náhuatl clásico, y por lo tanto es un día de mono, pero en su grado de hierba. Poco a poco vamos a ir aprendiendo a trabajar los signos como grados de manifestación de determinada trecena. Y respecto a algo más sobre el tema de hierba. Te decía que este es el signo de los médicos, los curanderos, los chamanes y demás, porque por su trabajo con las hierbas. Eh, digamos que tenía un sentido, por eso mismo tenía un sentido medio negativo. Es decir, era un día, se consideraba peligroso, porque las hierbas lo mismo te pueden curar que matar. Y las hierbas psicoactivas también tienen dobles funciones y todo depende de cómo se use. Entonces, de modo que este día era el día que celebraban los curanderos que estaban bastante cerca de los chamanes en esa época, aunque eran grupos diferentes. ¿Algo más? sí, bueno, nada más comentar que justo en cada signo, aquí en Iglesia Maya, en el Facebook, está escrita la razón, justo lo que nos acabas de comentar. Y bueno, esta parte del Chilam que Chilam Balam, del libro de los Quines que nos compartiste, Sí, por sí. ejemplo, en el día de hierba creó la primera escala y descendió desde el centro del corazón del cielo al centro Sí, del sí. corazón del agua, Así, ¿no? así es. Entonces Es así para... uno de los sentidos de hierba en el simbolismo maya. No aparece en el simbolismo náhuatl, pero en el maya, como significa escala, escalera de cuerdas, también quiere decir elemento mediador entre el cielo y la tierra. Por eso en ese día se conectaron el cielo y la tierra, que hasta entonces eran realidades desvinculadas según la cosmología, ¿no? La, la explicación del mundo. Entonces, hierba también significa la conexión entre el cuerpo y la conciencia. Es también el aliento. Está relacionado con eso. Es la cuerda, lo que se extiende desde que uno nace hasta que uno se muere. Esa cuerda estaba simbolizada en el día de hoy. Y en el caso de los náhuatl le daban el atributo extra de un día de purificarse y de limpieza. Conociendo sobre los elementos y bueno, pues Sí, sí. que no son distintos en esencia, entonces hay que ver justamente esa parte, ¿no? La esencia Sí, que se es lo puede... mismo, cada pueblo le daba sus matices según resonancias fonéticas o semánticas que tenían los signos. Cada pueblo le daba su matiz, pero es el mismo signo y es el mismo tonal, o el mismo king para todo el área. Así que para los compañeros que nos están escuchando de la zona maya o de cualquier otra zona de México, es el mismo king para todos. No había varios calendarios en el agua, había un solo calendario. Esto es con independencia de lo que digan las vacas sagradas. Cuando las vacas sagradas de la antropología estudien calendáricas, sabrán de qué se trataba. Eh, un solo calendario, una sola aplicación para todo, tal como ocurre entre los cristianos, entre los musulmanes. Es decir, cada civilización de la Tierra consiguió unificar su calendario y los anahuacas no fueron la excepción. Sí, Pues también, adelante, ¿qué tenemos hoy? Sí, sí, y también justo ahora llegan mucho los abuelos quichés que nos dicen que curiosamente Caso seguía la misma cuenta que siguen ellos en la actualidad. a la cuenta Entonces, de caso un disparate. ¿Ok? Se los digo así. Con todo respeto, porque a mí me encanta Caso como intelectual, pero su trabajo de calendárica fue lo más deficiente que hizo. Es un disparate. Eh, Él se basó en unas traducciones del náhuatl que él no hizo, porque parece que no manejaba la lengua. Las mandó a hacer, se las hicieron mal, tradujeron mal unos textos, y a partir de ahí hizo su hipótesis. Y la verdad es que lo primero que tiene que hacer es verificar qué dicen las fuentes. Si no estás seguro de lo que dicen, no uses ese dato, porque puede que te estés equivocando o estés forzando la fuente. El trabajo de Caso no fue completo, no quedó bien en el caso de calendario, y por eso es que han venido muchos trabajos después. Caso es ya hace más de 50 años. Fue cuando publicó su trabajo calendárico.
Y ha habido muchos otros después. Si Caso hubiera resuelto el calendario, pues no habría habido más investigaciones, ¿no? Que los quichés se aten a la interpretación de Alfonso Caso, en vez de estudiar sus propias fuentes, porque mira que hay fuentes mayas, es una fotografía del estado de cosas que estamos atravesando en la actualidad, donde importa más lo que diga un investigador, y si es norteamericano, mejor, que lo que dicen las fuentes de tu propio país, porque las fuentes no se estudian, ni siquiera se conoce que existen las fuentes. Pero no estoy hablando solo de un pueblo como los quichés, que finalmente no tiene por qué conocer las fuentes, porque no es un pueblo con estudios. Estoy hablando de los antropólogos. Ustedes encontraron alguna señora, Omey me estaba contando, trabaja en la antropología y no se ha enterado de la existencia de ciertos documentos básicos para entender la zona náhuatl. Realmente la antropología mesoamericana y americana en general, incluyendo Estados Unidos, está en un estado primitivo. Todavía no es ciencia, es una especie de religión, maneja un conjunto de creencias. Importa más lo que diga una persona con fama que lo que diga un documento que estás mirando con tus propios ojos. Se manejan muchas supersticiones en torno a esto y es penoso que los pueblos nativos usen investigaciones mal hechas para basar su propia identidad. Yo invito a los quichés y a los demás mayas que abran sus textos sagrados y los lean. Y no quiten la vista del texto hasta que los entiendan. No necesitan el apoyo de ningún caso, ni de Fran Díaz, ni de nadie para entender sus textos. Ustedes tienen su propio cerebro y tienen sus fuentes. Sí, eso es importante. Pues ahí están, hablan los libros, que hay que escucharlos y no, pues de nada sirve, ¿no? Y bueno, Así es. A ver, creo que aquí está ya Omey, a ver si ahora sí ya. Si lo escuchamos. Sí, creo que se congeló. Sí. Ok. Sí. Bueno, si te parece, vamos a entrar en el tema de hoy. Hoy traje un par de lecturas que parecen desvinculadas. A primera vista no están empatadas, pero después van a ver que sí, tienen una gran conexión. La primera es referente a las fechas que estamos celebrando en estos días. Desde ayer hasta el 10, hasta el 13 de mayo se celebran 10 días de alineamientos cenitales. De hecho, en realidad los alineamientos empiezan un poco antes. Les voy a hablar muy brevemente de los alineamientos. El alineamiento cenital es cuando el sol asciende al ápice del cielo. También ocurre con las Pléyades. Pléyades del sol, sus ascensos cenitales marcan el calendario. Anclan los días del calendario. Las Pléyades anclan el fuego nuevo. Y a través del fuego nuevo, pues el año sideral y unos ciclos extremadamente largos que tiene el calendario. Mientras que el sol ancla el año solar, civil, cotidiano, ¿no? El que usamos todos los días. Así que el paso cenital del sol es sumamente importante porque al darle nombre al año, ya tú sabes que ese día se llama así y a partir de ahí ordenas los días del año. Sin ese anclaje no sabríamos en qué tonal estamos. Afortunadamente, los anahuacas inventaron el sistema de los cargadores del año. Y entonces, cuando tú tienes un cargador del año, es que no hay manera de equivocarse, porque cuentas en 20 y 13 para adelante y para atrás, no queda otra, es sencillo además de hacer. De modo que sabemos exactamente cómo se llaman los tonales. Si seguimos la cuenta que estamos aplicando, por ejemplo, el día que nos acaba de leer John, que es 2 hierbas, si lo seguimos hacia atrás, por tercenas y veintenas, llegamos exactamente a las fechas que había cuando llegaron los españoles. Esas fechas quedaron reportadas. Por eso es que es necesario consultar a las fuentes. No se trata de inventar sobre el calendario, sino de estudiar. Me dice, Omey me está reportando, dice que la red está muy lenta por allá, que nos escucha entrecortados, que de todas maneras está atento, que está en la fototeca del pueblo de Tusit jugando Patoli. Están usando el Patoli como pretexto para leer los textos sagrados. No sé si es como castigo o como recompensa al que gane o al que pierda, pero le hacen leer un pedazo de un texto sagrado. Y justo ahora dice que está hablando del paso cenital con ellos. Ahora bien, como estamos en unos días de importancia astronómica, he traído una primera lectura que tiene que ver sobre la astronomía. Y la segunda tiene que ver sobre cómo se perdió ese conocimiento.
Así que hay que estar conscientes, por un lado, de que existió el conocimiento, pero también de que se perdió ese conocimiento. No se mantuvo en parte, o la tradición oral logró conservar parte, pero los aspectos finos del trabajo del calendario, los aspectos que tienen que ver con la astronomía, con las matemáticas, se van perdiendo, porque requieren estudio y requieren apuntes. Es decir, de padre a hijo tú no puedes transmitir datos matemáticos finos, se olvidan a la siguiente generación. Imagínate ya cuando pasan varias generaciones, simplemente desaparece. Entonces queda una idea vaga. Un ejemplo de esto que les estoy diciendo es lo siguiente. Todos los pueblos de Anáhuac hoy, en la actualidad quiero decir, están celebrando el ascenso cenital del sol el 3 de mayo. Sin tomar en cuenta que en 1582 hubo un salto de 10 días. El calendario se comió 10 días. Por lo tanto, lo que tú celebrabas el 3 de mayo antes de esa fecha, hoy cae el 13 de mayo. Si una cosa tan obvia, tan elemental, no se ha resuelto, tú te puedes imaginar cosas más delicadas, ¿no? Que ya tienen que ver con ajustes finos de ciclos largos. Pero de todas maneras estamos haciendo el intento y poco a poco la gente va conociendo. Miren, nos quejamos y de todo, pero finalmente cada vez hay más gente que estudia y cada vez hay más exigencia. Yo lo veo o lo vi en los grupos de la tradición neomexica cuando los conocí por primera vez. Decían simplemente lo que decía el líder ya. No les importaba nada. El líder lo dice así, así lo digo yo. Sin ningún compromiso con la cultura. Pero poco a poco fueron aprendiendo cosas y ahí mismo empezaron a discutir. Y el resultado fue que se separaron en diversas tradiciones calendáricas, lo cual aparentemente es malo, pero en realidad es un paso de avance. Porque lo peor es quedarse conforme con lo que dice el abuelo de la tradición sin verificarlo, sin hacerle críticas, sin averiguar de dónde lo está sacando. Ahorita mismo sé de un abuelo que está predicando una fórmula calendárica y no sabe explicar de dónde la saca. Dice, no, es que está ahí en las piedras. Sí, hermano, en las piedras hay de todo. Dime concretamente de qué fuente está sacando esos datos, esas fechas. Simplemente lo oyó por ahí y lo está repitiendo y los demás lo siguen repitiendo. Por lo tanto, la idea de criticar lo que dicen los abuelos y preguntar, investigar, es positiva. Así es como se hace el conocimiento. Bueno, adelante. ¿No? Con el abuelo que no ha estudiado o el que sí, pues hay que dignificar la cultura, ¿no? ¿Cuáles son tus abuelos reales? ¿Qué edad tienen tus abuelos? Si quieres un abuelo de 70 años, bueno, hay un montón. Hay racimos de abuelos. Pero si quieres abuelos realmente antiguos de siglos y milenios, cada más remedio que estudiar las piedras y estudiar los códices y las fuentes. Oye, Mónica, ¿sigues por ahí? Hola, Fran, sí, aquí estoy. Oye, ¿podrías introducirnos a la meditación de hoy? Claro. Sí, voy a ausentarme un momentito porque aquí está el gato. Bueno, pero te escucho. Adelante, por favor. Ok. Bueno, pues saludos a todos, amigos toltecas. Vamos a empezar con nuestro ejercicio de cada domingo para disponernos a las lecturas. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a llevar nuestra atención a la respiración. Y muy gentilmente vamos a permitir que lleguen a nuestro campo perceptual cualquier estímulo que esté presente. Pueden ser sonidos, pueden ser sensaciones corporales, pueden ser recuerdos, emociones. Y vamos a observar cómo el simple hecho de poner atención en todo ese movimiento empieza a crear un estado diferente. Naturalmente que va a haber una especie de relajación, pero nuestro sistema nervioso requiere estos espacios de descanso.
Y ahora vamos a enfocarnos en los pensamientos y recuerdos que lleguen a nivel mental. Perdón, incluso ese comentarista que continuamente está describiendo todo lo que pasa, está evaluando, está etiquetando, juzgando. Date cuenta cómo es ese cronista. Y si te es posible, ¿cómo, cómo se definiría, cómo lo describirías? ¿Qué tipo de personalidad tiene ese comentarista? ¿Qué actitud? ¿Qué tanto te exige? ¿Qué tan demandante es? ¿Qué tanto estrés imprime cada vez que te está dando órdenes, que está juzgando, evaluando? Y ahora simplemente vamos a permitir que todo eso, toda esa función que tiene, se disuelva. Si tú mismo estás identificado con ese cronista, simplemente hazte a un lado y permite que ese espacio, este campo perceptual, se amplíe. Nuevamente vamos a llevar la atención a la respiración. Y ahora nota qué es o quién es el que atestigua todo eso, el que se da cuenta de todo ese movimiento mental, emocional, de personalidad, sensorial. Amo Mati. Sin mente. Dios es uno. Serpiente emplumada es su nombre. Nada pide. Solo serpientes, solo mariposas. En su presencia ofreceré y sacrificaré. Y con esto cerramos nuestro ejercicio de meditación dominical, nuestra humilde ofrenda. Y vamos a ir moviendo alguna parte del cuerpo. Respiramos hasta que gentilmente abramos los ojos. Y pues adelante, compañeros, con la lectura. Gracias, Mónica. Qué bien me Gracias. vino este momentito. Hace falta a veces. ¿Cuántos minutos le dedicas tú a la meditación? Pues la verdad es que me la paso meditando varias veces al día No, con digo ojos aquí en esta abiertos. actividad. Ah, mira, son unos cuantos minutos. Sí, se van enseguida. Sí, hace Ok, falta más, por obviamente, supuesto. pero bueno, Está vamos bien. a Pero abrir bueno, ese espacio. a los compañeros que nos escuchan, recuerden que la auténtica meditación es en soledad. ¿Ok? Así Nunca es en es, grupo. y En en grupo es una silencio. inducción. Así es. Ok, bueno, pues vamos a comenzar con nuestra lectura. Les voy a compartir. El texto de hoy está sacado, bueno, les decía, son dos textos. El primero está sacado del libro de Shoken, capítulo 1. Quiero aclararles que dentro de la compilación de textos que hice, de textos mayas, llamo libro de Shoken a todas las notas calendáricas que se conservan, aparezcan en la.
en el códice de Choquén, en el manuscrito de Choquén, o en los manuscritos, no sé, de Chumayel, Tizimín, Cagua. Donde quiera que aparezcan, los puse juntos, porque finalmente son el mismo texto. Se conserva ese texto, se conserva de forma fragmentaria, no se conserva completo. Pero sí hay por lo menos unas 50 páginas de información sobre cómo funcionaba el calendario maya, escritas por los propios mayas. Así que sabemos que son fuentes fidedignas. Y les llamé en su conjunto el libro de Choquén porque en el manuscrito de Choquén aparece como la mitad de esa información. Es muy importante desde el punto de vista calendárico. Así que existe en la compilación un libro de Choquén y existe además en la arqueología un manuscrito de Choquén, que es una cosa diferente, también llamado Chilambalam de Choquén. ¿Por qué le pongo a los textos de la compilación nombres de manuscritos? Para homenajear los manuscritos y para que no se pierda su nombre, para que no se pierda el sitio donde fueron escritos. Por ejemplo, si no le pongo el nombre de Choquén al manuscrito, pues con el tiempo ni se sabe dónde se escribió eso. Pero se llama Choquén y siempre se va a saber mientras se conserve esta literatura que se escribió en el pueblo de Choquén. Eso me parece una cuestión justa, homenajear al sitio donde se hizo o a la persona que lo hizo también. Algunos de estos libros de Chilambalam están firmados, tienen autor. Primer capítulo del libro de Choquén dice así: es esencial y necesario medir y contar cuántos años, catunes y días han pasado en esta tierra desde los días en que los poderosos y grandes hombres construyeron los muros de las antiguas ciudades que vemos en este país. Todas las ciudades en ruinas que se ven y asoman sobre esta tierra, en los edificios que vemos enclavados sobre las altas pirámides. Aquí se traen y exponen las cosas que fueron dichas en esas ciudades. Hoy atestiguamos y entendemos estas cosas, pues cada día vemos cómo se despliegan en el centro del cielo los signos que nos transmitieron los antiguos hombres de los pueblos de esta tierra. Aquí se expone con veracidad para que se pueda investigar la duración de los animales zodiacales que hay en la faz del cielo cuando cae la noche, desde el inicio del canal hasta el centro del camino, cómo sube la Osa Mayor por la Vía Láctea y el camino que sigue el Sol hasta que regresa. Así que tenemos un primer capítulo que deja muy claro que el texto tiene sentido astronómico y calendárico. Este capítulo pertenece a un libro de astrología prehispánica, maya, Anahuaca, que no se conserva, solo se conserva ese primer capítulo. La historia es esta: apareció un documento llamado Canto de Sisbalché, se llama así, que tiene un montón de cantos, no está completo, solo un fragmento, un pedazo de un libro mayor, pero se conservan al menos 13 cantos, 2 de ellos dobles. Y entre esos cantos hay 2 que no pertenecen a la colección, sino que pertenecen a otras colecciones. Uno de ellos relata el encuentro del profeta, que ellos le llaman Naxit, al cuarto paso, el encuentro del profeta con una serpiente de 7 cabezas que se paraba en el camino y hacía preguntas iniciáticas, y finalmente llegó alguien que pudo responderle, y cuando este joven le respondió a la serpiente pues, estalló. Y en adelante ese joven fue llamado el nuevo señor serpiente. Es una manera, así como cuentos para niños, de referir la transmisión de la información interna, la transmisión nahuálica. El otro capítulo que les digo que no pertenece a la colección de cantos es este que acabo de leer, que es el prólogo de un texto perdido de calendario y astronomía. Se ha perdido casi todo. Lo que conservamos es por milagro. Por eso es tan importante la labor de buscar estas fuentes antes que terminen de desaparecer. Lo que las está poniendo en peligro es que están muy viejas, se están rompiendo en pedacitos. Y entonces, si se conservan, por bien que las conserven en una casa particular, el calor, la humedad, las polillas terminan desintegrando estos manuscritos. Luego están condenados a desaparecer físicamente, a menos que sus dueños los donen a alguna institución con capacidad para conservarlos.
en una habitación con un clima especial, etcétera, ¿no? La otra cosa que está arriesgando estos manuscritos es que se cotizan, se venden, valen bastante en el mercado negro. Y entonces los dueños tienen la tentación de venderlos a compradores que generalmente vienen de Europa. Y una vez que un comprador se lleva uno de estos manuscritos, lo esconde, porque no va a confesar que lo tiene, puesto que habría cometido un delito. Entonces lo esconden en un banco como si fuera un tesoro que tienen ahí, en la esperanza de que en el futuro valga más todavía, pero no les interesa lo que dicen ni nada. En este caso está un manuscrito que se conservaba hasta hace pocos años en el pueblo de Carrillo Puerto, en la ciudad de Carrillo Puerto. Allí había 2 copias de determinado texto maya importante, y una de ellas, pues un sacerdote que necesitaba dinero la agarró y la vendió a un comprador alemán que la sacó del país. Y ya se le perdió la pista, ya no se sabe quién fue ni dónde está, y por supuesto esa copia nunca la van a agarrar los investigadores, porque este señor no va a arriesgarse a que le metan un juicio, ¿no? Por haber sacado una obra de México. De manera que se pierde para la investigación y se pierde para el pueblo maya. Estos son los 2 grandes riesgos: la pérdida por deterioro físico y la pérdida por venta. Por lo tanto, el trabajo que se está haciendo hoy de recuperar esta literatura viene en el momento exacto. Si nos hubiéramos demorado 10 años más, probablemente no hubiera sido tan fácil dar con ciertos documentos. Dentro de 50 años va a ser realmente imposible. Este trabajo debió empezarse hace cosa de un siglo, por lo menos. Pero no se hizo. Las academias no tienen capacidad de llegar al pueblo, el pueblo no confía en las instituciones culturales oficiales, de manera que cuando van por allá los investigadores preguntan, no tenemos nada, no, aquí no tenemos nada, aunque tengan ahí la caja llena de manuscritos, no, dicen que no tienen nada. Entonces, bueno, pues el problema no está en los moradores, porque el pueblo finalmente es quien generó esos manuscritos y esos dueños. El problema está en las instituciones culturales que no saben llegar al pueblo. Y un ejemplo del fallo es el siguiente: los libros de Chilambalán, bueno, algunos de ellos, vamos a decir unos 20 de ellos, se conocen ya desde hace un siglo. Y ni una sola vez se le ocurrió a una institución decir, oye, vamos a dedicar un dinerito para imprimirle a los mayas una edición y dárselo otra vez para que lo tengan. Ni una vez se le ocurrió. Entonces, por eso es necesario que el pueblo se ponga las pilas y el pueblo haga el trabajo de rescate, que es lo que estamos haciendo nosotros, sin esperar presupuestos del Estado ni presupuestos de nadie, y con una actitud de dignidad y de humildad, que eso la gente lo entiende. Y esa ha sido la clave del éxito que están teniendo los compañeros como Omey, Vicente y Jonathan allá en la zona maya, porque la gente les confía, porque ellos van con confianza y ellos también confían en la gente. Y porque por otro lado pertenecemos a la misma iglesia, ¿no? Que es la iglesia de Anáhuac. Entonces, pues hay una confianza fraterna, ¿no? Esto les quería decir sobre estos manuscritos. ¿Alguna cuestión que quieran comentar ustedes? Pues yo quisiera hacerte una pregunta, Frank. A mí Sí. me llama la atención esa parte donde mencionas zodiaco, Sí. zodiacales, animales zodiacales, y también acerca de la Osa Mayor. ¿Cómo se les también conocía? de qué, déjame subir, por favor, es que no te escucho bien a ti. Sí, dime. Sí, que esos, digamos, palabras o conceptos de animales zodiacales y, por ejemplo, la Osa Mayor Sí. y la Vía Láctea, ¿cómo se les llamaba en la lengua maya? Es decir, ¿cómo sabes que se están refiriendo a esos cuerpos astrales Así es. o No siempre mentales? sabemos a qué se refiere, pero en algunos casos sí. Hay constelaciones y cúmulos que tienen otros nombres en Anáhuac, pero uno se da cuenta de a qué se está refiriendo, sea por la fecha, que te dicen en tal fecha suben a tal lugar, bueno, ahí está tal constelación, o sea por el parecido. En el caso de la Osa Mayor, bueno, es bastante fácil determinar a qué se refieren estas expresiones mayas. Huatum, Chimil, Tancanza, Belil, Wa, Utal, King. Es decir, están hablando de
de la Vía Láctea, tal como se ve en el cielo, de un accidente que tiene en el centro, que es como una mancha oscura que parece que ahí no hay estrellas, y ese accidente era importante para marcar el giro de 26.000 años de la Osa Mayor y otras estrellas asociadas que dirigen la vista hacia ese punto. Esto ha sido poco estudiado, pero sí hay estudios bastante serios, ya desde hace unos 20 años, sobre estas asociaciones. Uno de los que más ha estudiado este asunto es Antonio Gómez, precisamente. Y digamos que estamos en un 50% de exactitud respecto a la identificación de los animales zodiacales, es decir, de las constelaciones de la eclíptica. Recuerden que la eclíptica es la zona del cielo por donde corren el Sol, la Luna y los planetas. ¿Okay? Es decir, el plano de rotación del sistema solar. Esa es la eclíptica. La eclíptica, los antiguos anahuacas la dividieron en 13 partes. Cada una de ellas es una constelación. El nombre de constelación no solo lo usamos nosotros, también los mayas aquí en esta fuente le llaman munyal, que quiere decir constelación. Así, cúmulo, constelación. Y cada una de esas 13 munyal o constelaciones se identificaba con un animal, entonces por eso le llaman los animales zodiacales. Si quieres más detalles sobre su identificación uno a uno, bueno, después te paso un ensayo que tengo por ahí o platicamos con Toño Gómez, que ha desarrollado mucho más este asunto. ¿Ok? Ok, gracias. Sí, Gracias, vamos Frank. a desglosar un poquito la lectura. Primero está diciendo que es necesario, muy necesario, contar los años que han pasado desde que los poderosos hombres de la antigüedad construyeron las antiguas ciudades. Este concepto de los poderosos hombres se dice en náhuatl Quiname. Los Quiname. Se suele traducir, los antropólogos traducen los gigantes, aunque la verdad es que etimológicamente significa los poderosos o los fuertes. Porque no es que fueran gigantes físicamente, pero sí eran capaces de construir grandes ciudades y mover grandes piedras. Entonces, por eso les llamaban los Quinames. Esa palabra náhuatl Quiname viene de una raíz maya, que quiere decir con poder. De hecho, esa es la misma raíz que le da nombre al sol en maya, King. Ahora, algo importante es ver que este texto maya está tratando de establecer un nexo con aquellas antiguas ciudades, no quedarse en el periodo colonial cristiano, sino buscar una raíz. Y las ciudades son el emblema. Dice, las ciudades que vemos que se asoman sobre esta tierra, porque ya en esa época, cuando se escribió esto, todavía estaban bastante bien. Acuérdense que esto se escribió unos 30 años después de llegar los españoles. Hasta entonces las ciudades se mantenían. Por lo tanto, había un cierto deterioro y demás, pero estaban todavía incluso funcionales. Vivía gente en ellas. Y ellos convivían permanentemente con esos monumentos que hoy nos asombran. Ese era el contexto en que vivían. Y al ver que después de la cristianización se tuvieron que ir a vivir a chozas en el monte y que los cristianos finalmente no construían con el mismo esplendor ni de lejos, el texto dice, es necesario mantener la memoria de aquello porque nos están diciendo que éramos unos salvajes y la verdad es que no es así. Eso es lo que hay detrás de este texto. Sigue diciendo, aquí se ponen las cosas que fueron dichas en esas ciudades. Así que no es solo el objeto físico, no solo la pirámide, el monumento, sino la enseñanza que había. Hoy atestiguamos y entendemos estas cosas, pues vemos todos los días cómo se despliegan los signos en el cielo. En otras palabras, el conocimiento tolteca, el conocimiento anahuaca, maya, estaba cifrado en los signos del calendario que a su vez reflejaban los signos del cielo, es decir, las constelaciones y estrellas y demás. Oye, si me quieren dar un poquito de descanso, algo que quieran comentar. Me duele la garganta. Pues a mí me parece muy impresionante el conocer esto, la opinión de los últimos que quedaron, ¿no? Sí, Que eran como los testigos de todo lo que ocurrió sí, y que se evidencia que había todavía documentación y acerca del escuelas. conocimiento, ¿no?
y escuelas. Todavía Este se tipo tiene de información no se aprende intuitivamente, ni yendo a una ciudad y Sí, caminando, claro. dando unos 4 paseos y ya, no. Esto requiere un aula. De hecho, la persona que escribió esto dice, hoy entendemos estas cosas porque vemos los signos que llegan en su momento adecuado a partir del calendario. Es decir, esta persona era culta en esta materia y se pone con veracidad para que se pueda investigar la duración de los animales, es decir, la duración de cada signo. Si tú logras dar con esa duración, con esos intervalos, fijarlos en calendario, tienes ya todo el sistema. Y el sistema a su vez es un símbolo, es una imagen de cómo se organiza la sociedad, las creencias y demás. Así que era una cultura muy integrada y luego era necesario conocer esta clave para entender la cultura. A mí lo que me gusta de este capítulo es la conciencia de raíz que tiene, la conciencia de la necesidad de mantener una raíz histórica. Sí, adelante, Mónica. Este, este es un fragmento de un libro más grande, es decir, Sí, hay continuidad, quedó todavía, no, el resto o del libro solo no se se salvó conserva. esta parte, El resto del libro, pon que haya sido un libro, no sé, 50, 100 páginas, no se conserva. Solo se conserva este pedacito que es su introducción. porque me da la impresión de que es el prólogo de un libro de Sí, astronomía, pero muy sí. bueno. De eso se trata, eso era. Pero aparece como una hoja intercalada en un manuscrito de cantos, que también tienen valor, por supuesto, pero digamos que la familia que conservaba ese manuscrito tenía ese otro libro, o quizás lo prestó y solo se quedó esa hoja, o se rompió en pedazos y los niños lo terminaron tirando. De modo, pero este libro debió ser importante, tú te imaginas, ¿no? Ahora, Sí, sí se conservan en los chilames fragmentos aislados que de pronto son como intrusiones en el medio del texto. De pronto te empieza a hablar de calendario. Varios chilames se repiten algunos de estos fragmentos, de modo que tú te das cuenta que no es ocurrencia del que está escribiendo, sino que es un texto. Había un texto, un libro prehispánico. Todos esos fragmentos yo los junté y los puse en el libro de Choquén, que te estoy diciendo, y es un libro bastante larguito. Al leerlo así de una pieza te das cuenta que tiene muchos huecos, hay cosas que no están explicadas porque no se ha descubierto la información, pero sí debió estar escrito. Y también hay cosas sofisticadas que de hecho se escapan a lo que estudian hoy los académicos sobre el calendario, cosas que están más allá, que no sabemos de qué se trata. Acuérdate que la gente que estudia esto está poco a poco tratando de descifrar. No es que tengamos ahí una fuente claro, completa que nos informe cómo era, ¿no? Aquí tienes que claro. adelantar una hipótesis, probarla con respecto a los hechos arqueológicos. Si no funciona la hipótesis, cambiarla, usar otra y así, y probando modelos. Por Sí, eso yo armando un decía, rompecabezas. es un rompecabezas y se arma mediante modelos. Tú trazas un modelo, primero dices, probablemente sea así. Vamos a ver todo lo que cabe. Si te quedan muchas piezas fuera o no caben, entonces no, entonces este modelo no es, tengo que buscar otro y otro y otro hasta que empiece a acoplar todas las piezas. Por eso no se trata de repetir lo que dice un abuelo, con todo respeto para el abuelo, pero el abuelo que quiere hablar de calendario con honestidad debe estudiar el calendario. No como le pasó a Pedro, que le pregunta a su maestro de danza, oye, ¿y de dónde sacas esto? Y el maestro dice, no, es que esto, que tú, que no, dándole vuelta al asunto, pero no le supo decir de dónde lo sacó. Lo oyó por ahí y ya se considera sabio. El conocimiento de Anáhuac merece respeto. Y el respeto implica compromiso. El compromiso, entre otras cosas, implica estudio y práctica. Lo merece. Fueron miles de años de esfuerzo para dejarlo Así únicamente en un es. chisme de camino, ¿no? Así es. Sí, pues ahora vamos a salir de este capítulo. Les voy a leer el capítulo 18 del libro de Pueblos. Este capítulo aparece en las láminas 19 a 21 del manuscrito de Chumayel. Dice así. Bueno, te iba a pedir que lo leyeras, pero no te envié el manuscrito. Ok, vamos allá. Entonces todo era bueno. Eran sabios los engendrados. No había entonces pecado. Vivían en santa devoción. No se enfermaban. No les dolían los huesos. No sufrían fiebres ni padecían viruelas. Ni dolor de pecho, ni dolor de estómago, ni muerte por debilidad, ni dolores de cabeza. En orden estaban sus cuerpos. Pero los extranjeros lo deshicieron todo cuando vinieron.
trajeron destrucción y miedo. Ellos revivieron el corazón de la flor. Entonces renació el corazón de la flor de Náchitl, el florido, la flor de sus compañeros, y ya no hubo buenos sacerdotes que nos aconsejaran. Cuando comenzó la segunda fundación, es decir, la colonia, el segundo poder, entonces también comenzó nuestra muerte, pues ya no tuvimos buenos sacerdotes que nos instruyeran y nos mostraran todo. Se perdieron y acabaron en el vicio y la vergüenza. Ya no hubo alto saber, ni gran enseñanza, ni entendimiento señorial en los gobernantes sustitutos y en los lascivos y rudos sacerdotes que vinieron. Eso hicieron los extranjeros. Desamparados quedaron las hijas y los hijos de Elisab aquí, en la capital, cuando su linaje fue martirizado por los extranjeros. 3 veces atacaron a los itzaes. Repetidamente lo hicieron los extranjeros. Durante 60 años estuvimos libres de impuestos y de nuevo cautivaron al linaje, de nuevo esclavizaron a los itzaes. En el año 1519 se estableció el concierto con los extranjeros. Eso es lo que pagamos cuando se alzó la guerra sobre los extranjeros y los moradores, entre los extranjeros y los moradores de este pueblo, los capitanes ancestrales de los pueblos. Eso es lo que pagamos hoy. Aunque nosotros no lo hicimos, nosotros estamos pagando hoy el concierto que tenemos. Si se acaba la paz que existe entre nosotros y algunos extranjeros, tendremos una gran guerra. Esto está escribiendo un maya probablemente en el año 1547, un año después que comenzara la primera guerra, vamos a decir de castas, aunque no se llamaba así en esa época, en realidad guerra de independencia. La primera guerra de la colonia comenzó en 1546 y poquito después estaba reportando lo que acabo de leer un maya. Se los traje aquí junto con lo anterior para que vean el salto. Primero había un estado de conocimiento y de pronto empezó una guerra. Y la guerra empezó a destruir todo, porque los recursos se fueron para la defensa y la ofensa y no para la cultura. El verso 1 empieza diciendo de manera idealizada que entonces todo era bueno. Esto es una idealización, es un recurso hiperbólico, es decir, es un recurso literario para enfatizar que entonces era mejor. No es que todo fuera bueno, pero era mejor. Es una idealización que hace el copista, y para ejemplificar por qué era bueno, dice que había menos pecado, había devoción, no había enfermedades, la gente hacía ejercicio, la gente caminaba erguidamente. En fin, está poniendo una serie de ejemplos tanto emocionales, intelectuales como físicos. ¿Por qué dice, por ejemplo, que entonces no padecían de viruela ni de epidemias? Bueno, en gran medida porque el encuentro entre los americanos y los europeos fue intercambio de epidemias para los dos lados. En Europa las epidemias costaron 1/3 de la población, y en América, según los investigadores, según el que leas, murió entre la mitad y el 90% de la población debido a las epidemias. Fue una sangría total. Ahí no se trata de diezmar, no estamos hablando del 10%, estamos hablando de la mayoría de la gente murió porque no tenía anticuerpos para soportar las epidemias. Entonces te puedes imaginar que para los sobrevivientes fue un tremendo impacto. Es decir, llegan los extranjeros y de pronto se acaba la vida buena, y lo que quedan son restos de personas enfermas, sometidas, esclavizadas, que además tienen que estar pagando tremendos impuestos para sostener a la corte española, además con la humillación de que te dominen en tu propio país. En fin, es comprensible que el chilán o el copista de este texto ponga las cosas en blanco y negro, ¿no? ¿Tienen algo que comentar? ¿Alguno de ustedes? Sí, también esto revela cómo los nativos se hicieron parte de ese saqueo, porque no puede haber esa estabilidad que cobraron tan rápido si no hubiera habido ese acuerdo y si no hubiera habido intereses que pues algunos sacerdotes, como ahí lo mencionan, pues les convenía, ¿no? Claro, de hecho, claro que eran el texto es muy sacerdotes claro, que no tenían el texto lo pone por orden.
Así es, muy claramente. Empieza este primer párrafo. Es un prólogo. Está colocando la situación. Está diciendo, en esa época no había epidemias, había menos pecado, la gente vivía con más felicidad. Así que en esa época era bueno. Pero, aquí viene la otra parte, pero los extranjeros lo deshicieron todo cuando llegaron. Trajeron destrucción y miedo. Así que una vez que describe la situación, empieza a desglosarla. ¿Cómo fue que los invasores, en la realidad no por extranjeros, sino por invasores, cómo fue que destruyeron el estado de equilibrio? Si no ideal, por lo menos el equilibrio mínimo para sostener la sociedad que había en Agua. ¿Cómo lo hicieron? Primero, dice que resucitaron el corazón de la flor. Esta expresión quiere decir que acabaron con la moralidad. La flor representa en estos libros, representa los pecados, pero sobre todo los pecados sexuales. En Anagua era muy importante mantener disciplina sexual y en cualquier civilización aislada es fundamental que haya una cierta disciplina en la población, porque si tú no tienes linajes claros, empiezas a tener niños por la calle, empiezas a haber crisis, terminas disolviéndolo todo. Por lo tanto, las estructuras familiares, los vínculos matrimoniales, todo lo que le daba solidez y base a aquella civilización era algo sacrosanto, no se podía tocar. Y lo primero que hicieron los españoles fue penetrar en esas estructuras, porque traían un modelo diferente de familia, de sociedad, unos principios morales diferentes. Por ejemplo, los anahuacas consideraban que mentir era absolutamente horrible, no se debía hacer. Simplemente no se debía hacer. En cambio, los cristianos mienten con una facilidad impresionante. De hecho, es prácticamente cuando uno lo ve de fuera, uno dice, oye, pero esta religión se hizo para mentir, porque prácticamente no dicen una cosa que sea verdad. Desde, yo sé que allá en el centro del cielo vive un gigante invisible, pero ya lo viste. No, yo no lo he visto, pero ellos lo saben. Estás mintiendo. Si no estás hablando de lo que no has comprobado, estás mintiendo. Desde ese punto hasta hemos venido aquí a civilizarlos, cuando en realidad los estaban desarticulando, pasando por, venimos con el corazón en la mano porque somos la religión del amor, pero si nos están matando, de eso se trata. Eso fue lo que hubo en el momento de la invasión. Una religión mentirosa e hipócrita, imponiéndose a un pueblo que vivía en un estado de equilibrio. Tendría sus problemas, pero vivía en un estado de equilibrio y ese equilibrio desapareció. Ahora bien, digamos, esta hipocresía, esta dobleza de los anahuacas se simboliza con la historia de Náchitl. Náchitl, ya les dije, es el nombre que ellos le dan al profeta. El profeta vivió en el siglo X después de Cristo, hacia el 900 y pico, y vivió 10 años en la zona maya. Entonces dejó una huella muy fuerte por allá. Pero al profeta lo expulsaron de Tula porque violó las reglas morales de la época. Las reglas de sexualidad, las reglas de trato social y las reglas de embriaguez. Es decir, violó 3 reglas importantes en esa época, que era refrenar los sentidos, no embriagarse y no envanecerse. Y le hicieron juicio, estuvo a punto que lo mataran, pero en lugar de matarlo, lo desterraron. Después Nachi se redimió, se elevó sobre sí mismo y dijo, no, pues sabes qué, voy a abandonar esa vida disipada que llevaba, y por eso se convirtió en profeta. Pero de todas maneras se quedó como emblema. Y como Nachi era extranjero en la zona maya, pues se les hizo fácil usarlo como emblema de lo que estaba pasando con la llegada de los europeos. También por otra razón, Nachi había prometido regresar del este y los europeos llegaban del este. No es que confundieran a los europeos con Nachi, ni de lejos, pero se daban unos símbolos muy convergentes, ¿no? Entonces es fácil usar esta metáfora. Dice, debido al relajamiento de la moralidad, ya no hubo buenos sacerdotes que nos aconsejaran, con lo cual está diciendo que los sacerdotes cristianos eran malos y no estaban dando buenos consejos. Entonces, cuando este señor escribió esto, ya los mayas estaban cristianizados, pero está diciendo, perdimos los buenos sacerdotes. Así que es una acusación contra los sacerdotes cristianos a los que está juzgando de malos sacerdotes por lo siguiente. Estás predicando una religión que te prohíbe robar, pero eres parte de un robo, porque el dinero que tú recibes
me lo están robando a mí. ¿Ves? La religión que prohíbe matar y han provocado tremendas matanzas acá. Una religión que prohíbe la idolatría y me viene con un santoral y con una serie de cosas que son mucho más idolátricas que las que tenían en América. Entonces, simplemente no le tenían ningún respeto, ningún aprecio a los sacerdotes cristianos. Los consideraban unos asalariados del sistema. Para entender lo que vivieron los anahuacas en el tiempo de la invasión, habría que vivir un régimen totalitario. Ver cómo operaba la Gestapo, KGB, estos sistemas de represión, donde la gente es obligada a confesar que están de acuerdo con el sistema y aplaudir al sistema cuando en el fondo lo desprecian y lo odian. Habría que vivir eso para darse cuenta de lo que estaban viviendo los anahuacas. Por esto que estoy leyendo hoy, quemaban a una persona tranquilamente, o por lo menos lo ahorcaban. Las carreteras estaban llenas de ahorcados en ciertos momentos. Por gente que decía, oye, no me robe lo mío, solo por eso. ¿Algo que decir? Pues nada, supongo que también muchos gobernantes, funcionarios y demás estaban viendo las ventajas de aliarse con el invasor porque Sí, ganaban ciertos privilegios. sí. Y aquí lo dice, aquí lo ratifica, pero antes te quiero insistir en este pedazo. No hubo alto saber, gran enseñanza ni entendimiento señorial. Estos eran títulos, nombres que le daban al lenguaje de Suyúa, al conocimiento iniciático. Se perdió. Los cristianos tienen una dimensión iniciática, pero los que llegaron a América no la desconocían, no tenían ni idea de eso. Llegaron a un momento también muy crudo de la religión cristiana, donde el cristianismo se estaba quebrando, de hecho se quebró en dos, católicos y protestantes, el cristianismo de Europa, ¿no? De manera que estaban totalmente secularizados y defendiendo intereses materiales. Además, a los cristianos les iba la vida en eso. Si no se hubieran puesto agresivos, hoy no existirían como religión. De manera que los que llegaron acá eran personas bastante crasas. Y eso lo sabemos por los textos que dejaron. Que tú no notas ni un mínimo de sensibilidad espiritual. Es simplemente intereses materiales o fanatismo religioso. El costo de todo esto fue lo que les tengo subrayado aquí: alto saber, gran enseñanza o entendimiento señorial. Dice que los Itzáes quedaron desamparados. Recuerden que los mayas en esa época no se llamaban mayas, se llamaban Itzáes. Mayas se llamaban únicamente mayas Itzáes, es decir, lo que hoy llamamos maya, en ese momento le decían Itzá, y además a algunos le llamaban mayas, que son los que vivían en el estado de Mayapán, capital en Mayapán, un estado bastante grande que abarcaba parte de lo que es Yucatán y Quintana Roo, pero el gentilicio de todos era Itzá. Y con el tiempo se fue perdiendo ese gentilicio y pues se fue quedando el de mayas. El cambio se hizo en el siglo XIX. Todavía hay documentos de inicios del siglo XX, documentos mayas que le llaman a los mayas Itzáes. Esto es una cosa que deben tener en cuenta, sobre todo los compañeros de la zona maya que me puedan estar escuchando, porque para que no se confunda, si ven el gentilicio Itzá en un texto de Chilam Balam, no está hablando de quienes vivían en la ciudad de Chichén Itzá, que en esa época estaba abandonado, sino de todos los mayas. Está diciendo que los españoles 3 veces atacaron a los Itzáes, repetidamente lo hicieron. Esto es un hecho histórico. Durante 3 veces lo intentaron, al principio en 1519, después en 1527, hasta que por fin en 1541 lograron asentarse permanentemente en la zona maya. Dice, de nuevo esclavizaron a los Itzáes. Debe quedar claro que la relación entre los invasores y los nativos era de amo a esclavo. Todas estas personas de la hispanidad que están diciendo que no hubo esclavitud, disculpen, esto es lo que dice un maya que vivió en esa época y sabía lo que estaba ocurriendo. Los hispanistas lo están negando porque les da vergüenza, pero son hechos históricos fácilmente demostrables. Es tan fácil de demostrar que no tiene sentido ni discutir. Por último, termina diciendo que esto ocurrió en el año 1519. En realidad, la invasión, la conquista del país maya fue un poco después, pero ellos se sentían afectados ya desde 1519 porque finalmente el país maya era parte de todo el Anáhuac. Así que la invasión de la zona Anáhuac también les afectaba a ellos. Y dice que eso ocurrió porque se estableció el concierto con los extranjeros. El concierto
De hecho, el texto maya usa la palabra en español, concierto. ¿Ok? Y la usa porque hay un juego de palabras de la sílaba concierto que digamos que confirma, ¿no?, lo que quiere decir. Ahora, el concierto consistió en que los líderes políticos, Moctezuma, el otro, se pusieron de acuerdo con los españoles. Por ejemplo, todo el grupo dominante, incluyendo Cacama, Cuauhtémoc, se pusieron de acuerdo con los españoles cuando los españoles tiraron Cholula. No solo se quedaron tranquilos, sino que los recompensaron. Después los españoles se viraron contra los propios líderes mexicas y bueno, los de Tlaxcala y los de Texcoco, de acuerdo. Después los españoles fueron para la zona de Yucatán y la misma historia. Tutulxiu contra Cocomes, que eran los grupos dominantes allá. Hicieron, cada uno de ellos hizo alianza específica con los españoles en detrimento del otro, sin darse cuenta que los españoles lo estaban usando para acabar con los dos. Debido a esas alianzas, debido a esos conciertos que hicieron por debajo del pueblo, porque finalmente no los hizo el pueblo, los hizo la clase dominante, el pueblo terminó pagando. Se acabó la civilización, se acabó la cultura, se acabó la gente, se acabaron los pueblos. El pueblo terminó pagando por las traiciones de sus líderes. Dice, eso es lo que pagamos hoy cuando se alza la guerra contra los extranjeros. Cada vez que hay una guerra de casta, estamos pagando eso. El resultado de las alianzas que hicieron cuando llegaron los españoles. ¿Qué habría pasado si no hubieran hecho esas alianzas militares los gobiernos de Anáhuac o los advenedizos? Hoy todavía existiría Anáhuac como civilización. Sería como así los chinos, los hindúes, una civilización más de la tierra. La tierra sería mucho más rica desde el punto de vista cultural. También existiría el Tahuantinsuyo, porque sin la conquista de Anáhuac no habrían podido conquistar el sur. De aquí partían los barcos. En otras palabras, la traición de la clase dirigente, Nahua primero y después Maya, la traición hacia sus propios pueblos, exterminó dos civilizaciones madres. No ha habido un acto de traición más grande en la historia que se recuerde de la humanidad. Eso es lo que les quería comentar. Pues está muy, muy interesante y es muy importante porque si no recordamos lo que pasó en esa época, pues en estos tiempos no vamos a detectar ciertas claves. Y bueno, pues ahora sí que el rescate cultural también es un rescate de conciencia, ¿no? De saber dónde estamos ubicados y cuál es nuestro papel ahora. Entonces, bueno, pues está muy, muy interesante esta lectura. Sí, estas lecturas tienen el propósito de mostrar que el rescate de las raíces no solo es regodearse en lo positivo, sino es conocer todo lo que pasa. Más importante todavía que potenciar lo positivo de la historia es evitar lo malo, y para eso tienes que conocer. No queda más remedio. Así que no se trata de sentirse muy chingón porque me pongo plumas y salgo a danzar como si fuera especial. No, no. Estás totalmente colonizado. La pluma te la pusieron los colonizadores en la cabeza para que fueras indígena y te quedaras ahí en el nicho donde te ubicaron. Es un trabajo duro porque la colonia española fue experta en destruir la identidad. Así que es un trabajo que tiene que ver no solo con conocimiento intelectual de saber qué pasó, sino con el restablecimiento de la identidad. Y eso ya involucra nuestros aspectos psicológicos más profundos, incluso las emociones, involucra el hacer social, el cómo nos definimos nosotros mismos frente a los demás. Pero se está haciendo. Y la verdad, yo veo señales positivas en general. Cada vez hay más atención por parte de la población, cada vez hay más conocimiento, cada vez se rescatan más cosas, se va a perder mucho, pero también se va a rescatar mucho. Y cada vez hay más posibilidades de un renacimiento náhuatl. Y cuando hablo de esto no me refiero a resucitar cadáveres, porque si Anáhuac existió durante tanto tiempo es justamente por su vocación de progreso, es decir, de seguir evolucionando, de seguir desarrollando. Así que no se trata de resucitar cadáveres, sino de entrarle al reto de crear cultura. Es lo que les quería decir. Así es.
No sé si haya comentarios de las personas que nos escuchan, John. Acá con nosotros vamos a saludarlos a Abraham Estrada, Matlacleón Semazatl, también Mauricio Fork, José Martín Hernández desde el norte del país, Lucy Rojas, Teresita Gutiérrez, Rey David, Alba Villarreal, Pancho Chopper, Elsa Gatica, Secbil Vil, Lucas Rodríguez, Luis Mello, Estrellita Marinera, Cosmodama, Abraham Hurtado, Florentina Figueroa, Isabela ya en Buenos Aires, Argentina, Carla desde el fin del mundo, Sofía Giovanna allá en Colima, también Rey David te manda un agradecimiento por la meditación, Moni. También Adriana Feldenkrais nos comenta, hoy no estoy con ustedes, con mucha alegría comparto que entré a la 5ª certificación de generación de Kinam. Entonces, bueno, están en estos momentos allá en clase. También Sofía Giovanna nos comentaba, tenía la misma inquietud que tú, Moni, nada, si nos habría que ver si podemos tener alguna plática con Antonio Gómez, para que nos pueda platicar un poco más sobre las constelaciones, porque igual Sofía Giovanna tenía esa duda que se mencionaba en el texto, la Osa Mayor y la forma en la que se conocía, ¿no? Y bueno, pues, obviamente le pusiste ahí en la traducción Osa Mayor para que se entienda. Claro, no se llamaba así. Sobre los quinames, los quiname, bueno, sí era así, ¿no? Quiname, pero recordando que entre más antiguas eran las estructuras, las pirámides, las piedras eran más grandes, ¿no? También Sí. En ese sentido, Sí. haciendo alusión. Algo sorprendente. De hecho, la más antigua pirámide grande descubierta, que está en la zona del Mirador en Flores, en ¿dónde está eso? El norte de Guatemala, la más antigua descubierta, así sofisticada, tiene también las piedras más grandes y mejor labradas. En lo que respecta a la construcción de pirámides, no hubo un desarrollo hacia arriba, sino una involución. Las últimas tienen peor construcción, lo cual indica que el verdadero periodo de esplendor de Anagua fue mucho antes de lo que pensamos y que no se está considerando en la historia. La historia suele empezar con el esplendor de los mayas, el final de los olmecas. Parece que eso ya fue la última parte de todo un proceso que duró sabe Dios cuántos miles de años. Pero bueno, poco a poco se va saliendo de esto. Esta pirámide de Flores tiene como 2.700 años y ahora acaban de descubrir una de 2.900 años que es un zócalo que mide casi 1 kilómetro. Es decir, en esa época había realmente poder social, había recursos, había arquitectos. Me imagino que la próxima generación de historiadores sabrá cosas y comentará cosas que nosotros no tenemos ni idea. Bueno, y recuerdo, por ejemplo, en la de Izamal, al principio, en la base, las piedras son enormes. Ya va subiendo, avanzan las etapas y se van haciendo más chicas, ¿no? Entonces, sí, son monolíticas, como le llaman, estas piedras, pero bueno, pues ojalá que podamos ver más allá, ¿no? Justo conocer sobre esta parte, digamos, no sé, ya por llamarle de un modo formativa, de la El náhuatl. periodo formativo que yo sospecho que fue el de esplendor real. Fue cuando se formó la ideología. Sí, así es. Sí, pues bueno, pues también como comentabas ayer con Rosita, ¿no? ¿Cuánto tiempo habrán tardado en poder visualizar los pasos del sol? Se requiere para poder
tener poder hacer una teoría al respecto, pues necesitas primero también Claro. capturar datos, ¿no? Y verificar Miren, viendo, exacto. miren, con las herramientas que tenía, Ujú. hasta donde sabemos, porque a lo mejor tenía algo sofisticado, pero hasta donde sabemos, las herramientas que tenía, tú necesitas al menos en el orden de 6.000 años para poder llegar a ciertos datos astronómicos que están ahí en el calendario. Luego, la evidencia está. ¿Cómo llegaron a eso? No sabemos. Exacto. Y bueno, Arturo Puente Amadore comenta, en la conferencia del día de ayer se habló de la cruz y la flor. Tengo la duda si la flor es referencia a lo sexual, ¿qué relación tendría con la simbología de la cruz y su No, prospección no, como no. pirámide? Así es, qué bueno que mencionas eso. La flor tiene varios simbolismos en Anáhuac, hay que verlos por separado. Uno de ellos, en uno de esos simbolismos, la flor representa la actividad sexual en general, no con un sentido negativo ni pecaminoso, sino la actividad sexual. En otro sentido son las transgresiones sexuales o las transgresiones de la organización de la sociedad. Ese es otro sentido. En otro sentido, la flor es el nombre del sol y representa los rayos solares, la actividad social, la energía. En otro sentido, la flor quiere decir la resurrección, lo que renace. Y en otro sentido más, los gobernantes usaban una flor de 3 pétalos en la cabeza o en la frente para simbolizar su autoridad. Es un sentido derivado del concepto de sol, porque se consideraban ellos delegados del sol en la tierra. Entonces, la flor es un símbolo muy, muy polisémico, con un montón de significados. No hay que trabarse con uno de ellos. Eso sí, todas estas asociaciones de algún modo tienen que ver. ¿Ves? Son símbolos diferentes, pero se asocian, porque finalmente es la misma flor. Así que cuando uno lee un texto de estos, hay que tener en cuenta la posibilidad de que se esté refiriendo entre líneas a otra cosa. Y bueno, ya para cerrar, Sofía Giovanna nos pregunta, ¿qué significa la bandera que está detrás de ti, Frank? Mira, repito la historia, me la regalaron hace unos días y me gusta, la puse. Esta bandera se empezó a usar desde 1967 como emblema del rescate de la identidad andina y de las raíces andinas. No es la original bandera andina. Allá en Sudamérica usaban como emblema colectivo la chacana, que es una cruz que tiene un montón de picos y un agujero en el centro. Es un símbolo diferente. ¿Bien? Es el que usaban como bandera. Pero desde el 67 un profesor de escuela propuso a ver si los andinos, tahuantinsuyanos, le daban tanta importancia al arco iris y lo solían representar en cuadros, así como lo estamos viendo. Pues podemos usar esto como un emblema. La idea tuvo éxito, se empezó a usar por todos lados. Primero nadie le hacía mucho caso, hasta que hace unos 20 años ya algunos partidos políticos empezaron a agarrarla, cada cual para lo suyo, empezaron a desvirtuar el propósito original por el que se usó esta bandera. Imagínate que con esta bandera incluso han salido a predicar doctrinas extranjeras a ese grado, traicionando todo lo que significaba el propósito original. Y en la actualidad la verdad está bastante desvirtuada. Para colmo, el tiro de gracia es que tiene los colores del movimiento progre y de las cosas sexistas y de la moda moderna, y luego tiende a confundirse, aunque no tiene nada que ver. Pero a mí me parece que vale la pena rescatar los símbolos mientras no estén demasiado mancillados, mientras se pueda rescatar. Si ya es una cosa exagerada, si el símbolo de plano se empezó a usar para otra cosa, bueno, pero creo que la bandera del Tahuantinsuyo todavía tiene mucho potencial de convocación y es bonita, por eso la pongo. Sí, bueno, pues muchísimas gracias por esta plática, por esta lectura, y pues estaremos aquí el siguiente fin de semana. No sé si quieran cerrar con algo, Moni, Frank. Por mí ya. Sí. Agradecerles la atención y pues nos comunicaremos con todos el próximo domingo. ¿Cómo no? Lo mismo digo, ya tengo que descansar la voz y nos estamos viendo. Omey parece que no pudo volverse a conectar, ya nos contará todo lo que está pasando por allá. Nos vemos.
Gracias. Buen inicio de semana a todos. Sí, gracias. Gracias, bye. Gracias, bye.